No vienen a la escuela a aprender herramientas ni conocimientos, ni Ujú. adaptarse a un mercado laboral. Y de entrada te das cuenta que quieren abolir el concepto de familia. Hablan de la ciudadanía sexual. A mí me da mucha tristeza ver lo que están haciendo con los niños. ¿Y esto se trata de una nueva reforma educativa o más bien es una manipulación ideológica que se está haciendo a las nuevas generaciones? Veo la desesperación de los papás de no saber por qué los niños reaccionan de tal o cual manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Pensamientos Disidentes. Estamos muy contentos de estar esta tarde compartiendo con Mariana Benavides, que es una gran activista docente que nos ha abierto los ojos y concientizado sobre toda la porquería ideológica que hay en la nueva escuela mexicana para manipular y engañar a nuestros niños. Doctor, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, Alejandra, y pues obviamente contentos porque tenemos acá a Mariana, que hasta donde yo entiendo, pues es una de las personas que más ha estudiado este tema de la nueva escuela mexicana, y pues qué bueno que la tenemos acá con nosotros, porque efectivamente hay muchos padres de familia que no saben o a veces ni siquiera investigan un poquito qué es lo que les están enseñando a sus hijos, y pues acá vamos a hablar justamente de ese tema porque es bien importante, porque la pregunta que pudiera yo hacer al aire como para ir desglosándola poco a poco a través de este programa es justamente si esto se trata de una nueva digamos, reforma educativa o más bien es una manipulación ideológica que se está haciendo a las nuevas generaciones. Y esto, para mí, esto segundo para mí sería lo peligroso. Pues bienvenida, Mariana, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, muchas No, gracias. no, hombre, al contrario, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que encantada. Gracias por la presentación. Yo creo que aparte de que he sido la persona que más ha investigado, y creo que debe de haber muchísimas más también, ojalá y salieran al público, pero creo que soy muy, muy aferrada. O sea, de verdad, a mí me da mucha tristeza ver lo que están haciendo con los niños. Tal vez porque he tenido charlas con los chavos, charlas con los niños, he tenido muchas pláticas con los padres de familia, veo la desesperación de los papás de no saber por qué los niños reaccionan de tal o cual manera, y es ahí donde yo me he mantenido, en donde digo, ¿cómo le doy herramientas a los papás para que puedan combatir esta ideología? Ahora, lo que decía el doctor, totalmente de acuerdo. La nueva escuela mexicana no es una reforma educativa. Ellos dicen que es un cambio de paradigma en la educación, y esto es bien importante porque ellos lo dicen, Muy es un cambio de paradigma. Y tú te vas y revisas el plan de estudios, que eso es bien importante, y está disponible para todo el mundo, ¿eh? No crean que Mariana fue y se peleó ahí en la SEP para que se lo obtuvieran. No, no, no. Está disponible, es plan de estudios para educación básica y media del 2022. Y lo empiezas a leer y te topas en la página, si no me equivoco, 20 o 21, donde literalmente dicen, nosotros no vamos a dar conocimiento. Ujú. Y dices tú, ¿y entonces para qué lo estoy mandando a la escuela? Si no les claro. vas a dar conocimiento de nada. Fíjate que ahorita que hablas del plan de estudios, me llama la atención porque yo sí leí el plan de estudios y yo lo llegué a marcar y efectivamente sí es que creo que viene en la página 15 que dice, los niños no vienen a la escuela a aprender herramientas ni conocimientos ni Ujú. adaptarse a un mercado laboral. Entonces, Exacto. y mencionan en muchísimas páginas, en muchísimos párrafos, hacen mucho hincapié en la construcción de una identidad sexual y bueno, incluso en un párrafo hablan de la ciudadanía sexual, que yo me quedé, bueno, y que es una ciudadanía sexual, porque lo que ellos están diciendo en el plan es que van a hacer que todos nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria sean ciudadanos sexuales. Entonces, no sé si podríamos empezar por ahí. O sea, ¿qué opinión tienes sobre ese aspecto de la ciudadanía sexual? Cuando yo empiezo a revisar todas estas cuestiones de la nueva escuela mexicana, porque curiosamente yo no empecé por el plan de estudios, curiosamente yo empecé por los libros. Y Mm. entonces empiezas a revisar, y de entrada te das cuenta que quieren abolir el concepto de familia. ¿Por qué? A mí me da mucha risa esto, y yo lo digo en cada conferencia que tengo la oportunidad de dar. Para que sea familia como tal, una familia, tiene que haber un papá, una mamá e hijos. Estamos todos de acuerdo. Y luego te ponen, esa ya no se llama familia tal cual, no, no, no. Esa es familia biparental. Dices tú, Ay, pues Dios. es familia.
Y luego tienes la familia multifuncional y entonces empiezas a averiguar cómo la interpretan ellos. Y es tus hijos, mis hijos, los nuestros y los que vengan. Perdóname. O sea, o reconstruida también le dicen. Pues sí, habrá papás y mamás que se divorciaron, pero es una unión donde dos personas decidieron volver a vivir en pareja, y pues alguno tendrá hijos y el otro tendrá hijos, pero ya no es una familia como tal. Tu familia sigue siendo tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y de ahí pasamos a la familia homoparental y lesboparental, que todo el mundo se indigna muchísimo conmigo cuando yo digo, pues discúlpenme señores, las adopciones de dos personas del mismo sexo no están bien. Me pueden funar en redes sociales lo que gusten, pero es una realidad. Eso no es una familia. Es dos personas que del mismo sexo que viven en pareja que decidieron adoptar. No es una familia. Y luego, esta es padrísima. Familia sin hijos. Ah, ya. ¿Cómo? O sea, si no hay hijos, ¿cómo es familia? Es una pareja. Claro que sí. Es una pareja que decidió no tener hijos. Ah, bueno, tienen un matrimonio. Sí, están casados, pero de ahí a que se transforme en una familia. Y entonces dicen, ah, bueno, pero si tienen perrijos, dice tu madre mía de Guadalupe, ¿de qué estamos hablando? Y entonces dices, tú te topas ese primer tema como bocadillo y te vas revisando los libros de primero, segundo, tercero, y en todos, absolutamente, todos los libros, bueno, no en todos los libros, en todos los grados escolares, este tema es recurrente. Oye, y Y una si no lo, pregunta. No, y, termina de y si, decir, termina tu idea. y si no lo abordan de esa manera, entonces te ponen lecturas en donde el libro, por ejemplo, de segundo de primaria, te presenta una lectura donde la niña vive con dos papás y es mayormente feliz que los niños que viven con su familia tradicional normal. Que aparte ahí podríamos decir, oye, ni siquiera han hecho una estadística para conocer los índices de bienestar y ya te están diciendo que esa niña con dos papás es más feliz que los demás niños con papá y mamá. Efectivamente, y de ahí brincas del tema de las familias, brincas a encontrarte lecturas donde te dicen, nadie puede tocar tu cuerpo sin tu permiso, dices Ah, tú. sí, sí, Y sí, entonces, sí. si el niño te da permiso, sí lo puedes tocar. No, güey, no puedes Ese. tocar a un niño. Y lo triste es que Punto. se viene en segundo de primaria, Mariana. ¿Cuántos años tiene Exacto. un niño de segundo primaria que le estás diciendo que Siete debe años. dejar que lo toquen? 7 años. 7 años. Entonces dices, no, nadie puede tocar el cuerpo de un niño, independientemente de lo que sea, nadie puede tocar el cuerpo. Y de ahí evolucionas a tercero de primaria, donde los niños están moldeando penes y vaginas con plastilina en el salón de clases. Y a mí nadie me lo platica. Tuve la fortuna de ir a dar una conferencia a Cofradía de Morelos en Colima. Ok. Es un pueblito de 2.500 habitantes donde el sacerdote dijo, yo vi a Mariana en TikTok, yo quiero que Mariana venga. Entonces me sentó con toda la comunidad parroquial y llevaron a muchos niños y los niños se sentaron al frente. Cuando yo empiezo a platicar de este tema, los niños empiezan a levantar la mano y dicen, sí, yo lo hice la semana pasada, sí, yo lo acabo de hacer. Y volteé y le dije a los papás, ¿verdad que no estoy mintiendo? Los niños sí están haciendo esas actividades en la escuela. Sí. Oye, Pasamos, Mariana, dime. perdón, una pregunta ahorita que estás recapitulando esto, ¿no? Si pudiéramos decir, porque a mí me llama mucho la atención, si pudiéramos decir que hay un momento en la cual tú viste algo en los libros de texto que dijiste, ah, esto no está bien y te pusiste a investigar. ¿Qué sería ese tema? ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti en ese momento que dijiste tú, oye, esto no está bien, no está bien este contenido? ¿Cuál sería ese contenido que tú viste de primera vez, ¿no? La primera vez fue por una amiga que su niño ingresaba primero de primaria Ujú. y que me habló y me dijo, oye, justamente el tema de las familias. Me dijo, oye, a ver. Dice, yo no odio a los gays, yo respeto a toda la comunidad. O sea, yo siempre he dicho, lo que un adulto haga es decisión del adulto. Sí. Pero ¿por qué tengo que estarle enseñando a los niños cuando, y volvemos al mismo punto, las estadísticas nos indican que la mayoría de las personas no tiene una familia homoparental o lesboparental? ¿Por qué hay que normalizar esto con los niños? Sí. Cosa que yo ya venía leyendo, Agenda 2030, cosa que yo ya venía estudiando, algunas otras cosas y dije, esto me suena muy extraño.
Oye, y una Y ese pregunta. fue, dime, Digo, o sea, tu primer momento fue este que indicas, sí, sí. pero no te hemos hecho la pregunta. O sea, ¿qué estudiaste? Y, no, o sea, digo, vamos a empezar. O sea, ¿por qué tu amiga te buscó a ti? O sea, tú, ¿en dónde has trabajado? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué sabes de pedagogía? O sea, ¿por qué sabes de estas cosas? Primero, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero yo siempre fui la niña de los plumones, lo aclaro. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad. O sea, siempre fui matadísima en la escuela, la verdad lo tengo que confesar, porque me gusta estudiar, o sea, es algo que yo disfruto. Después, por azares del destino y trabajo, la Universidad de Guadalajara me invita a dar clases de historia del arte. Fíjate qué curioso. Y desde que empecé a dar clases de historia del arte, yo de repente decía en estos movimientos modernistas, yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden decir que esto es arte? No, ya sabes, que ves a los hombres gateando y bañándolos de catsup. Y yo decía, eso no es arte. O sea, y me criticaban mucho porque decían, no, maestra, es que ahora las cosas han cambiado. Fíjate que te estoy hablando del 2001 por ahí. Ujú. 2001 por ahí que yo empecé a dar esas clases. Y algo que me llamaba poderosamente la atención en ese momento era cómo los muchachos reaccionaban, contestaban. Y yo decía, oye, ¿le contestas así a tu papá en tu casa? No, maestra, es que ahora las cosas son diferentes. Fíjate de dónde te estoy hablando. Sí. Termino de ahí y por esas clases empiezo a meterme en cuestiones de neurología, de pedagogía, a estudiar y a estudiar, porque yo decía, ¿por qué tengo esas reacciones de los chavos? En ese momento fuera preparatoria, pero yo decía, a mí se me hacía súper raro cómo los muchachos de verdad, si en el 2000 me contestaban de la manera en que me contestaban, yo llegó un momento en que se los prometo, les dije, muchachos, el 100 ya lo tienen. Depende de sus trabajos, sus tareas y su propio esfuerzo mantenerlo. Quien no lo haga, pues le voy bajando puntos. Punto y se acabó. No, maestra, yo quiero un 60 y no vuelvo a venir a clases. Patitas para afuera. ¿Por qué? Porque me distraía a todos los demás. Claro. Mucha gente no le gustaba mi método, pero de verdad los que se quedaron en clase, pues a final de cuentas terminaron aprovechando. Entonces me meto y me meto y me meto a estudiar. Cuando también a mí en lo particular, la filosofía me gusta mucho. Y Ujú. me empiezan a llegar cosas. Yo nunca, en algún momento yo creo, y esto es para el general de las mujeres, y el doctor lo va a entender perfectamente bien, porque él trata con mujeres todo el tiempo. Todas nos compramos en algún momento alguna parte del discurso feminista. Todas, Sí. todas. No hay una que no. No hay, o habrá muy pocas, contadas excepciones. Pero yo decía, ¿por qué tengo que odiar a los hombres? O sea, entiendo que hay hombres abusivos, sí, sí hay hombres abusivos, pero yo también conozco a muchas mujeres que son bien abusivas. Y yo decía, ¿por qué el chiste es pelearnos hombres con mujeres? Y de ahí empiezan a hacer mi interés y a despertar y a meterme a estudiar Agenda 2030 y empecé a descubrir un montón de cosas de filosofía. Hay una filósofa que a mí me da mucha risa cuando la aplauden las mujeres, en particular. Yo la leí y les prometo que terminé vomitando cuando leí ese libro, que es a Shulamit Firestone. Ay, sí, es terrible. O sea, yo estaba leyendo el libro y yo decía, ¿qué estoy leyendo por amor de Dios? ¿Cómo es posible que digas, hay que abolir la familia para poder acostarme con mi hijo? O sea, y eso es lo que aplauden las feministas y de ahí empiezas a descubrir una cosa y otra. Cuando empecé a estudiar, y esto es algo que cuando tengo este tipo de pláticas lo digo, que me llamó mucho la atención, a mí los autores, y estoy hablando desde Platón, Aristóteles, empiezas a darte cuenta cómo uno complementa al otro. Parece que se contestaran, porque de verdad parece que se contestaran. Y el anterior retoma donde se quedó el otro y dices tú, ah, caray, esto me suena raro. Y todo el mundo lo sabe, yo no lo oculto, yo soy católica. Cuando le pregunté a mi sacerdote me decía, es que tienes que darte cuenta quién habla a través de esos libros. Por eso nunca pierde el hilo y por eso parece que uno le contesta al otro. Mm, como que hay una inteligencia atrás. Exactamente. ¿Y quién es esa inteligencia? El señor de allá, del oscuro. Porque es muy curioso, te empiezas a dar cuenta cómo se complementan. Y Sí. dices tú, algo está pasando. O sea,
No es normal porque hasta frases se complementan. Y mucha gente me ha dicho, no consideras que se están leyendo. No, no es porque Marx haya leído a Nietzsche o no es porque Nietzsche haya leído a Engels. No. Es de verdad una complementariedad que pareciera que lo escribió la misma persona. Qué increíble, Eso es lo más extraño. qué Oye, increíble. Mariana, una pregunta. Vi un video tuyo en TikTok en donde pues alguien te como que te cuestionaba de que, a ver, muéstrame una página en donde tú dices, o sea, donde afirmas que están sexualizando a los niños o alguna situación así, me parece, ¿no? Si Ujú. tú, pues alguien te pidiera que le muestres una página de eso para comprobar cuál sería esa página para mostrarle a un padre de familia. Yo le mostraría tres. Ujú. Uno, primero estas maquetas que estoy diciendo de los niños moldeando penes y vaginas en el salón de clases. De tercero de Wow. primaria. Ok. Tercero de primaria. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, y menos en tercero de primaria. Estamos hablando de niños entre 8 y 9 años de edad. Sí, O muy sea, chiquito. y salen con el discurso de, es que es para prevenir el abuso. La verdad es que los números del abuso y los números de embarazos infantiles, porque esa es la otra justificación, no han disminuido. Esa sería una. Dos, en el libro de cuarto de primaria, que estamos hablando de niñas entre 8 y 9 años de edad, y digo niñas porque les enseñan a usar métodos anticonceptivos muy puntualmente. ¿Por qué? Y la lección completa, no hay ningún momento en donde les digan, oye, pero esto te lo estoy dando como información porque tu cuerpo no está preparado para recibir, para tener sexo, ni para tener un embarazo, ni para ninguna de estas, mucho menos un aborto. Ya. No. Y en ese momento les empiezan a sembrar la semilla de sus derechos sexuales. ¿Por qué tendría yo? Porque eso lo conecté, me costó mucho trabajo, pero lo conecté. ¿Por qué tendría una niña derechos sexuales a los 9 años? Ok. Y en eso me doy cuenta que la Organización Mundial de la Salud disminuyó la edad de adolescente hasta los 9 años. Entonces, ¿por qué tenemos a los niños teniendo embarazos a muy temprana edad? Porque les están diciendo que es su derecho tener relaciones sexuales, que nadie les puede prohibir tener manifestaciones afectivas con ellos, con quien ellos quieran, desde temprana edad. Y tienes a los niños contestándote, mamá, es mi derecho. Oye, pero a mí también se me hace un poco ilógico. O sea, bueno, yo sé que el esquema del pensamiento de los otros es distinto, ¿no? Pero si tú a una niña la hipersexualizas, es más probable que se embarace. O sea, si no quieres que se embarace, ¿por qué le estás diciendo que tenga relaciones sexuales? No entiendo la Es que, lógica de esa gente. O sea, es que el punto no es prohibirles que tengan sexo. Y eso es algo que la gente no ha entendido. Y te van a contestar, lo que les enseñamos es a tener sexo seguro. Y dices tú, estamos hablando de niños de 9 años, por amor de Dios. sí. O sea, no se trata de enseñarles a tener sexo. El doctor no me dejará mentir. El cuerpo no está listo a esa edad para pasar a esa etapa del desarrollo. No lo está. Y estamos hablando de cuestiones biológicas. Pero acuérdate que para esta gente, la biología nos oprime y a eso le llaman biologicismo. O sea, como la biología a mí me dice que yo a los 9 años no puedo tener sexo, la biología me está oprimiendo. Y entonces voy a tener sexo ¿para qué? Para liberarme y emanciparme. Dices, tu madre santa. Pareciera Dices, que el club de los pedófilos se hizo del control de la Organización Mundial de la Salud, porque el decir el biologicismo me impide utilizar a los niños para mis... O sea, está extraño y digo, voy a decir algo muy fuerte y doctor, a ver si usted nos puede a lo mejor dar luz, pero que una niña de 9 años en una relación sexual no podría morir. Pues sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Porque pues obviamente puede haber un desgarro vaginal importante y si no la tienen a tiempo, pues sí puede morir, claro que sí. O sea, pero y te entonces, repito, y si tú ves los documentales de Planet Parenthood, donde gente que sale de Planet Parenthood habla, ellos te dicen, Planet Parenthood les dice claramente, no, el chiste no es enseñarles a no tener relaciones sexuales, es enseñarles a tener relaciones sexuales seguras. Y dices tú, estamos hablando de niños, por amor de Dios.
Sí, está canijo. de Oye, niños. oye, Mariana, digamos que, porque una vez hablamos pues en este podcast en relación Ujú. un poquito a los libros de texto, y me acuerdo que ya sabes, o sea, algunos que se meten, pues a Así. tirar hate en las redes sociales, nos decía, es que lo que pasa es que este tipo de educación que se le está dando en la actualidad es en la educación moderna, en la sexualidad y es necesario. ¿Qué le responderías a un padre de familia si tuvieras la oportunidad en relación a esto que está planteando? Lo que yo siempre les digo, siempre, doctor, me quieren decir cómo llegamos al punto donde estamos, con la evolución actual que tenemos, con el desarrollo moral, físico, tecnológico, lo que ustedes quieran. A este punto, si todo lo anterior no servía, o sea, vuelvo al mismo punto. No siempre la modernidad ha llevado a buenos pasos. Y no estoy hablando de tecnología y no estoy hablando de economía. Estoy hablando de educación. Yo Sí, hoy veo a los niños y a los adolescentes completamente desconectados de su familia, sí. completamente desconectados de su familia. De hecho, fíjate que ahorita que lo comentas, es Ujú, algo que también yo te quería preguntar, porque creo que sería bueno trasladar la teoría a la práctica. ujú. El plan que dices que tenemos que checar y que sí creo que todos lo tienen que checar, que Sí, baja gratis de Google, que es el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que es del año 2023, si mal no recuerdo, se publicó 2022, 2020 2022 y sigue vigente, en el y sigue Diario vigente. Oficial de la Federación en agosto del 2022. Aparte de hablar de la ciudadanía sexual y de construir identidades diversas, menciona en muchísimas ocasiones el verbo, a ver, es que no quiero decir una mentira, utiliza Mencionan el, emancipar. Este es el verbo, justo, emancipar. justo eso ¿Puedes iba. decirnos qué significa? O sea, porque bueno, y emancipar, que, o sea, a ver, papá, en la escuela le están enseñando a tu hijo que se emancipe de su familia. Explícanos, por favor, qué significa emancipar y cómo lo están haciendo, porque ahorita ya lo estás diciendo, los niños ya están desvinculados de su familia. Hay cuentos en el que les dicen, vives horrible con tus papás y vives hermosamente feliz con tu gato satánico que hiciste con brujería. Hay un cuento así en secundaria, ¿no? O sea, pero Sí. por favor, explícale a los papás que ven esto cómo están emancipando a sus hijos de sus propios hogares. Yo siempre les platico esto a los papás y hay que dejarlo bien claro. El gobierno no es tonto. O sea, bueno, sí hay muchas cosas, pero porque es cierto, pero Por ahí ¿a hay qué una voy? inteligencia detrás. ¿A qué voy? Sí, porque lo van a decir, Mariana. No, el gobierno no es tonto en este sentido. El gobierno no quiere mantener a tus hijos, ¿eh? No, 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 no. No, señores, el gobierno quiere que tú los mantengas, pero que los niños respondan a los intereses del gobierno. Y esa es la famosa emancipación. No pienses como tus papás, no le creas a tus papás. Yo siempre lo digo en los cursos y esto es bien interesante. El pensamiento de Paulo Freire es llevarlos a pensar que los niños viven en el infierno. Y es literal. Y me dicen los papás, ¿cómo en el infierno? Si tú no eres un hombre deconstruido es porque tu papá es machista y te oprime el machismo. Si tú no defiendes la ecología, entonces te está oprimiendo. ¿Y quién es el responsable de ese infierno? Tu papá y tu mamá. ¿Por qué? Porque ellos son machistas, misóginos, no cuidan el agua, no esto, no lo otro. Y por eso vivimos en el mundo que hoy vivimos, porque todos ellos fueron irresponsables. Y dices tú, ¿perdón? Y tú ve a los niños hoy por hoy no son felices. No, Siempre encuentran un tema por el cual van a sufrir, van a llorar, se van a sentir mal. ¿Por qué? Porque los niños se compraron este cuento de que viven en un infierno y ese infierno es responsabilidad de sus papás porque sus papás no cuidaron el medio ambiente, porque a lo mejor la mamá no es feminista y se quedó en casa y cuida a los hijos y la mamá está oprimida por el papá y el papá no tiene suficiente dinero porque su patrón no le paga bien y le podemos seguir y seguir y sumar y sumar.
Y eso Y entonces, súmale que hay hogares que sí son disfuncionales y el niño dice, oye, tiene claro, razón el libro, porque mi papá me pega, el papá le pega a mi mamá, o porque mi papá se alcoholiza, o mi mamá se droga, sí, entonces claro. tampoco ayuda Y eso. esa parte es la famosa motivación a la praxis que los de izquierda saben hacer excelentemente bien a través de historias de terror. Mm, Hay una historia, una anécdota que tengo con un niño de ujú, cuarto de primaria que me llamó la mamá porque el niño estaba en llanto vivo, ¿eh? ok. Y me dice, oye, ¿puedes platicar con él? Y yo, ¿pero por qué? Porque llegó sufriendo, porque una de sus compañeritas de cuarto de primaria, Ujú. curioso, vamos conectando todo lo que hemos hablado, puede morirse. Y yo, oye, pues la niña tiene cáncer, tuvo un accidente, ¿o qué? No, 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 Mariana, necesito que lo escuches. La maestra Ujú, les platicó en clase para que ellos pudieran ir a negociar con sus papás si el aborto estaba bien o no. ok. ¿Qué pasa? El niño me empezó a platicar, mira, Mariana, es que la maestra nos platicó que esa niña era abusada por su papá. Y entonces la niña no se atrevía a platicarle a la mamá porque la mamá no le iba a creer, pero la niña estaba embarazada. Y entonces la niña, como está en cuarto de primaria y todavía es una niña, pues no le dan acceso a clínicas abortivas ni a pastillas del día siguiente. Entonces la niña agarró un gancho y se fue a un terreno baldío y se provocó ella misma el aborto. Dices tú, le estás platicando esta historia a niños de 9 años y todavía la maestra remató diciéndoles, ¿cómo puede ser peor esta historia? Yo me sorprendí cuando el niño me empezó a dar las respuestas de los chavitos. Le dije, ¿qué te contestaron tus compañeros? Y me dice, mira, hubo uno que dijo, oye maestra, ¿y si con ese gancho la niña se desangra, queda tirada allá en el lote baldío y nadie vuelve a saber de ella y la reportan como desaparecida? Imagina. Uno. Dos, oiga maestra, pero como el niño es de su papá y si el niño nace con algún problema, ¿va a ser su hermano o su hijo? O sea, Sí. fíjate cómo les están trabajando a través de historias de terror esto. Hay un ejercicio en el libro de segundo de primaria, si ya los revisaste, Ale, ahorita te vas a acordar muchísimo. Bueno, para rematar esta historia, entonces cuando el papá de este niño con el que yo estaba hablando, le dije, bueno, ¿y tú estás de acuerdo con el aborto? Me dice, Mariana, es que mis papás dicen que no, y yo tampoco creo que esté bien, pero ¿y si le pasa todo eso a la niña? Ay, mi Y vida. entonces ya le abriste al niño la posibilidad de creer que el aborto está bien. El niño ya se quedó con eso en la cabeza. Aparte, sin abordar, oye, si una niña está siendo abusada y violentada desde su hogar, ¿por qué tendría que ir sola a una clínica que maten al bebé? ¿Por qué no primero sería denunciar un delito para que ese abuso termine antes de Por decidir qué se va a hacer con el bebé? Exactamente, pero fíjate a dónde los llevan, a Al la peor historia de panorama. terror, al peor escenario. Y entonces te vas dando cuenta a través de estas anécdotas que te cuentan los papás. ¿Quién fue el malo del cuento? El papá. O el niño que dijo que ¿Quién no. fue la mala del cuento? La mamá. ¿Por qué? Porque pues no escucha a su hija, no le pone atención. Y entonces dices, ah, caray, y dijeras tú, es una historia aislada. Tengo un montón de esas historias, pero montones de esas historias donde dices, ¿por qué estamos sometiendo a los niños a esto? Ese estrés. Es Claro. literal, es Oye, motivación a la praxis con historias de terror. Mariana, me imagino que así como este caso que nos has contado, pues han habido padres de familia que te han hablado preocupados por la situación de sus hijos y porque ya se dieron cuenta de lo que les están enseñando, etcétera. ¿Alguna anécdota, algún caso así muy especial, sobre todo en cuestiones estas de las infancias trans, etcétera, de que en un momento dado pues está también digamos que enseñándose en esos libros de texto, ¿no? ¿Alguna situación así que nos pudieras contar para ver la gravedad de la situación? Tengo dos casos que yo, aparte terminamos siendo muy amigas esas mamás y yo. ¿Por qué? Porque era de todos los días, o sea, de darle seguimiento, de estar hablando con ellas, de estar hablando con los niños. A una la conozco personalmente, a otra la voy a conocer ahora personalmente dentro de poco tiempo, pero estoy hablando de que llevo hablando con ellas
4 años, o sea, Ah, muchísimo tiempo. Uno, y este caso es muy emblemático porque son 2 hermanos, hermano y hermana, mujer y hombre. Esta mamá me contacta primero a Manada en Argentina, que es otra organización que hace un trabajo muy similar a lo que yo hago en cuestiones de la ideología de género. Y Manada le dice, oye, pues háblale a Mariana, busca a Mariana, porque Mariana en México conoce más las leyes y sabe cómo puede orientarte, tiene contacto de psicólogos, psiquiatras y todo. Me busca, hablamos. Tu hija, diagnosticada con disforia de género, diciendo que era trans. Cuando yo la conocí, esta era una niña con el cabello negro, ya sabes, tipo Merlina, o sea, su expresión facial, aparte la niña se cortaba, muchas cosas. Exacto. Entonces, le dije, pues yo soy un poquito más radical que los de Manada. Yo te voy a dar mi sugerencia desde el fondo de mi corazón, porque hemos visto con otros casos, pero en el caso de tu hija, pues ya está extremo. Primero, sácala de la escuela y quítale el internet. ¿Y a qué me refiero con quitarle el internet? Porque me decía, ¿y cómo la voy a educar? Pues la puedes meter a homeschooling, ¿no? O sea, haz educación en tu casa. Oye, pero para eso necesito el internet. Sí, contigo pendiente de que está viendo. O sea, no nomás le avientes la tableta, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente. Bueno, es increíble cómo en 3 meses, ay, la mandamos con un psicólogo católico. ok. ¿Por qué? Porque son los únicos o son de los pocos, Ale y doctor, que todavía se niegan a dar terapia afirmativa y restricta. O sea, hacen más bien terapia explorativa, o sea, exploran el problema, analizan. Esta niña no era disforia de género lo que tenía era una depresión intensa por la separación de los papás, pero Ujú. una depresión impresionante y tenía episodios de ansiedad justo por esta separación. Entonces, no era decirle, sí, sí tienes disforia, era ayudarle a solucionar el problema que tenía ella de depresión. Imagínate si no lo hubiéramos tratado a tiempo, Ale y Sí, doctor, ¿en dónde termina esa niña? Entonces, sí. bueno, pasa año y medio y resulta que el niño entra a la secundaria. La mamá me habla y me dice, Mariana, estoy sufriendo porque lo tengo que meter a secundaria. Y dije, pues ni modo, es algo que tienes que padecer y lo vas a tener que hacer. Lo metió a la misma escuela, dijo, pues ya esta escuela ya la conozco, y era una escuela católica, aclaro. Mm. El niño, a los 3 meses de estar en la escuela, primero de secundaria, ambos dos, el niño llega con la mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Creo que me acabo de dar cuenta que soy bisexual. La mamá dice, no, 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 señor, esto yo ya lo viví, no lo voy a volver a vivir. Saca al niño de la escuela, le empieza a controlar el internet, lo mete a estudiar en una escuela homeschool, o sea, en homeschool, con apoyo de una escuela colombiana, si no me equivoco. Y a los 3 meses el niño, 3 meses, el niño se sienta con la mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que en la escuela sí me estaban tratando de convencer que era gay. Increíble. O sea, es un caso que para mí es súper emblemático. Y el otro, y este es muy cortito, pero, o Asombroso. sea, la historia es impresionante, pero lo voy a tratar de hacer muy corto. Me habla esta mamá y me dice, oye, fíjate que mi hija me llegó, una niña con el cabello rubio hermoso, impresionante, ojo verde, hasta media espalda, me llegó con un corte de Justin Bieber diciendo que es trans. De un día para el ¿Cómo otro. crees? Igual, lo mismo, sácala de la escuela. Ella me dijo, no, no la voy a sacar de la escuela, pero voy a estar pendiente. ¿Ok? Vas a tener que revisar cada Todo. trabajo que te llegue de la escuela, lo vas a tener que revisar. Sí. Entonces la mamá se dedicó a revisar, iba a la escuela y decía, no, en esas clases no participa la niña. Hizo una carta de derecho de conciencia, que es lo que muchos padres de familia deberían de hacer en las escuelas, de decir, no, yo no quiero que mi hijo participe en las clases de educación sexual y yo estoy firmando para que no Que no participe. lo En participe. ese momento lo hizo. Este, hoy, hoy, esa niña con ese seguimiento, ay, obviamente psicólogo católico, la niña, fíjate curiosamente, esta niña había tenido no un abuso físico, pero sí era como muy acosada, porque aparte era preciosa, de verdad lo digo, preciosa. Qué bonito. Entonces, su respuesta al acoso fue decir, pues soy varón. Claro. Para que no me llamen no llame la atención y no me anden agrediendo. Exactamente. Y entonces la niña pasó al corte de Justin Bieber, ropa holgada,
a no maquillarse, a no nada. A hoy, y no te miento, hablé con ella la semana pasada, esta familia está en Puebla. Hablé con ella la semana pasada y me dijo, Mariana, ya tiene hasta novio. Ay, qué bueno. Y ya fue a comprar cosas de maquillaje. Bueno, juntas lloramos el día que llegó la niña y le dijo, mamá, ¿me compras un labial? Ah, Cómo el seguimiento de la familia, cómo la presencia de la familia puede cambiar radicalmente la situación en la que viven los niños. esto es un mensaje de esperanza, porque a veces cuando damos estas charlas, la gente me dice, oye Alejandra, es que me das el panorama muy negro y sin esperanza y no hay nada que hacer. Y yo creo que aquí está la respuesta. Hay mucho que hacer. Lo que pasa es que hay que poner la atención, hay que dedicarle tiempo y hay que agarrar el toro con los cuernos y decir hasta acá. Y por ejemplo, has manejado algo muy interesante porque a mí sí me han buscado, sobre todo cuando recién había salido lo del plan de estudios. A mí sí me decepcionó mucho porque ofrecimos tramitar los amparos gratuitos y solamente me buscaron 4 mamás. No, y yo pensé, dije, no, me van a buscar 100 familias para tramitar el amparo. Entonces sí ¿No? creo que estamos en una sociedad bien dormida que va a empezar a despertar cuando empiece a tener estos problemas en casa, ¿no? Que qué triste que tengamos que despertar porque ya está nuestro hijo lastimado. Déjate de más allá de dormida. Tenemos una sociedad que no entiende lo que está pasando, que le culpe. Yo les digo a los papás, si tú vas a la escuela por algo que no te gustó que hizo tu hijo y la respuesta del maestro es, eso lo vio en internet, tu hijo lo están trabajando con ideología de género y tu hijo está recibiendo adoctrinamiento. Cuando la escuela empieza a culpar al internet de las ideas raras que traigan los niños, ese niño ya está siendo adoctrinado. Simple. Sí, Mariana, o sea que efectivamente, digo, porque hay muchos que lo niegan todavía, ¿no? A esas alturas lo siguen negando, que los contenidos de los libros de texto tienen una influencia brutal de la ideología de género. ¿Es así desde tu punto de vista, desde tu percepción? Es brutal, pero aquí hay algo bien importante, porque yo lo he dicho y Ale me ha escuchado cuando yo he dicho, podrían no existir los libros de texto. El día que se fue Max Arriaga, todo el mundo corrió conmigo, Mariana, Mariana, lo corrieron, y yo les decía, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Podrían no existir los libros de texto. El detalle está en el trabajo que están haciendo los maestros en las aulas. sí. Y eso es lo más peligroso. El otro día una mamá, y a lo mejor estoy mal con esto que voy a platicar, pero No, no, adelante. yo no lo considero un mal consejo. Una mamá me decía, ay, yo tengo que registrar a mi hija al kinder. Yo no la registres, güey. No la lleves. Oye, Mariana, encárgate de educarla en casa desde ahorita hasta tercero o cuarto año. Sí, Y luego ya la fortalécela. metes a la escuela. ¿Por qué? Porque cuando tu hija llega en cuarto año con toda la educación que tú ya le diste en casa, con todos los valores, con todo esto que tú trabajaste en tu casa, ¿qué va a pasar? Va a llegar a la escuela, le van a hablar de estos temas y ella va a correr a su casa porque ya va a confiar en su familia y le va a decir, oye mamá, me dijeron que yo también puedo ser un hombre. Sí. Mientras tanto, si los arrojas desde el principio y les llenan la cabeza de toda esta basofia, ya no te va a llegar a preguntar, ya te va a decir, mamá, yo ya no soy Juanita, soy María, soy Mario. Sí, y si no te pones de Ese es radical a sacarlos de la escuela y quitarles el internet, es muy probable que te roben a tu hijo. exactamente, exactamente. O sea, a mí me dicen, es que eres muy radical. La situación que se está viviendo actualmente en las escuelas Es es radical. para ser radical. O sea, yo les digo, yo prefiero tener a mi hijo y educarlo en casa todos los días a que el día de mañana mi hijo me diga, no te metas en lo que no te importa, porque es mi derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque una mamá no se va a ir a meter a la vida de su hijo si realmente la mamá no huele peligro y el papá igual. Es cuando los papás reaccionamos. O sea, si yo me doy cuenta que mi hijo está en un punto de peligro, yo voy a reaccionar. Yo soy su papá, yo tengo que cuidarlo, yo soy su mamá, yo tengo que protegerlo. Sí. Fíjate que ahorita que lo dices, yo sí Ujú, quisiera compartir. Yo tuve varias experiencias en la secundaria y en la prepa con mis hijas. Yo tengo 3 hijos. ujú. Cuando la más grande estaba en secundaria, empezó mucho esta discusión ideológica
Ujú. Y yo creo que a mí lo que nos ayudó a nosotros como familias, como tú dices, ¿no? Que siempre platicamos, entonces ella llegaba, pedía información y llegaba a la escuela y se ponía a dialogar o a debatir, porque pues debatía y más o menos, ¿no? Y cuando la segunda empezó en secundaria, si mal no recuerdo, fue en tercero de secundaria. Ella tenía 13 años por 14 porque empezó chiquita o sea, por cuestiones del ciclo escolar, o sea, era un Ujú, año y medio más chiquita que los compañeros. Me dice, oye, ujú. mamá, es que la maestra decía, y eso es importante, ¿por qué lo digo? Porque, o sea, papás tienen que tener una buena relación con sus hijos, regañar menos, escuchar más, porque a veces se quejan de que no los escuchamos, pero si no hacemos eso, ellos luego no se abren y es importante que se abran. Y me dijo, oye, mamá, fíjate que y esto que me dicen que no las escucho, pero trato de callarme la boca. Me dice, fíjate que la maestra de civismo está diciendo que los papás que se oponen al matrimonio entre dos hombres son homofóbicos. Sí, Entonces, pues, claro. tú eres homofóbica. Y también nos está recomendando ver una serie que se llama, pues no sé si decirla porque es darle publicidad, una serie de una plataforma que es clasificación C. O sea, bueno, pero o sea, yo sabía que la serie era clasificación C porque me la recomendaron y la vi y no pude superar de la temporada una de lo asquerosa que estaba. Es la maestra de civismo, me dijo, mamá, es que la maestra de civismo nos recomienda ver esta serie que tú no me dejas ver. Dije, mijita, no te dejo ver porque la clasificación es C. Me dijo, pues sí, pero es que soy la única del salón que no la ha visto. Entonces yo fui a hablar con el director de la secundaria y decirle, ¿cómo es posible que la maestra de educación cívica le diga a los niños que vean esta serie, que es clasificación C y que eso constituye un delito porque es perversión de menores? Estamos hablando de niños menores de edad que están viendo y le dije, en esta serie se ve esto, y me contestó el director que a él no le molestaría que sus hijos tuvieran amigos gays. Y yo me quedé así, dije, oiga, yo no estoy diciendo que mis hijos no tengan amigos gays, de hecho los van a tener porque, no sé, porque todos tenemos amigos y conocidos gays. Le estoy diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo? O sea, pero al final es esto, o sea, una maestra enseñándole a los niños a ver cosas que no estaban en su edad y que los demás papás del salón seguramente no se enteraron. Y luego tengo No. un video que ese te lo voy a mandar para ver si podemos tapar la cara de las niñas, Ujú. en el sentido de que es la maestra de biología en preparatoria y le dice, maestra, ¿es verdad lo que dicen en el TikTok que las personas de ojos rojos y dorados desaparecieron porque la Inquisición los mató? Y tengo la grabación. Así es, la Inquisición los exterminó porque eran diferentes. Entonces, o sea, nosotros creemos, y es una escuela de paga, eh, no es la más cara, pero tiene mucho prestigio académico en Yucatán. O sea, la gente piensa que de esa escuela salen todos súper educados y la maestra está diciendo aberraciones anticientíficas. Entonces, Acuérdate lo que dije muy al inicio que empezamos a platicar. Yo te dije, es que la gente piensa que si lo tienen privado, estas locuras no pasan. Toda esta gente que yo acabo de platicar es de colegios. Los casos que tengo de las públicas todavía son peores, ¿verdad? Porque esos todavía son más agresivos y son más, etcétera. Entonces era lo que yo le decía al doctor. O sea, podemos no tener los libros de texto, pero si tenemos a todos estos maestros que ya se compraron esta agenda y estos cuentos, ¿qué va a cambiar? entonces la ¿Qué primera va a cambiar? recomendación es escucha a tus hijos y construye un puente positivo, que nunca es tarde para construirlo, para que tus hijos te cuenten lo que pasa en la escuela. Esa sería la primera recomendación. Mi primera recomendación es, y va a sonar muy feo, pero es cierto. Papás, aprendan a ser papás. Ok. Aprendan a decir que no. Es que ahora nos han dicho que decirle que no a los niños entonces los trauma. No, no es cierto. No es cierto. O sea, si yo le digo a mi hijo, no, eso está mal, eso no se hace, mi hijo no se va a traumar. Al contrario, va a entender de límites y va a entender de responsabilidades. Y eso es lo que nos han ahorita tú lo dijiste, nos han metido el miedo a nosotros de expresar esas cosas porque entonces eres homofóbica, eres transfóbica, eres misógina, eres autoritaria, eres una mala madre porque no permites que tu hijo se desarrolle. ¿Por qué, güey? Porque no lo dejé tirarse del balcón, perdóname. Ya, perdóname.
porque le dije, ordena tu cuarto, si no, no hay televisión, y eso ya los trauma. Por eso yo siempre digo, el paso uno es volver a aprender a ser padres de familia, volver a aprender a ser papás y volver a aprender a decirle que no a tus hijos, enseñarlos a poner límites, obligaciones y responsabilidades. Y que eso implica retomar el control de la educación de tus hijos. Porque también Por dijiste supuesto. algo muy importante que poca gente hace, que es, haces tu cartita de yo tengo el derecho a objetar conciencia y por lo tanto no autorizo que mi hijo tome estas Ujú. materias y ver que Exacto. tu hijo efectivamente no tome esas materias. Y yo alguna vez lo metí, pero ya no lo he vuelto a hacer porque, o sea, sí estoy pendiente, pero no he vuelto a meter ese papelito y creo que sí valdría la pena. Y es algo que los padres de familia no saben que tienen todo el derecho a hacer. Por ejemplo, puedes meter un escrito de objeción de conciencia. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que a los musulmanes que van a una escuela donde tengan alguna práctica religiosa no presentan esa carta de objeción de conciencia para que sus hijos no participen de esas actividades? Por supuesto que sí, y se los permiten. ¿Por Y qué los de entonces testigos de Jehová que no hacen honores a honores la a la bandera bandera? y otras cosas, ¿sí? ¿Por qué no me van a permitir a mí, como padre de familia, decirle, yo no quiero que mi hijo reciba las clases de educación sexual integral, no me interesan, yo me encargo de esa parte? Estás en todo tu derecho de hacerlo. Sí, no estamos ejerciendo nuestros derechos, es una tristeza. Exacto. Oye, Oye, Mariana, digamos que si pudiéramos, digo, ya vimos que esta cuestión de la educación sexual integral y de la ideología de género que tratan de meterle a nuestros niños es algo muy grave y que muchos padres de familia no nos demos cuenta, ¿no? Pero en un rato mencionaste algo que me llamó mucho la atención porque, pues, pues también es parte de lo que es la escuela, nueva escuela mexicana, ¿no? Que es la cuestión esta de la pedagogía del oprimido, de la cuestión ¿cómo se llama? Fraile, Freire, Paulo Freire, Freire. ¿no? Ujú. Entonces, digo, allá también me llama la atención porque me parece que está siendo como una especie de adoctrinamiento para futuras generaciones, Por para supuesto. la forma en la cómo se va a dar la sociedad en, no sé, 10 15 años, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito esta situación? Paulo Freire, y yo, Ale se va a acordar, Max Arriaga me decía que yo estaba loca, que la educación no estaba basada en Paulo Freire. Y entonces te vas a los libros y empiezas a leer los prólogos y citado 1000 veces, y te vas a la biografía y citado 1000 veces en todos sus libros. Paulo Freire tiene una frase que para mí es clave. Toda educación es un acto político. Y de mm, ahí lo conectamos a Gramsci, y de ahí lo podemos conectar a Foucault, y de ahí lo podemos conectar a muchos antes que Freire, muchos. ¿Qué quiere decir? Y esto es lógico. Quien controla la educación, controla un país. ¿Por mm. qué? Y esto lo digo con mucho respeto y lo desarrollo en el libro que escribí. ¿Por qué duró el PRI 70 años? Si ustedes creen que Morena era el único que adoctrinaba, andamos bien equivocados. Mm. Pero adoctrinaban, no se había metido esta cosa de la educación sexual integral. El día que di una conferencia en el Festival de la Libertad, yo les mostraba a los papás una foto de las mamás manifestándose en la calle, quejándose de la educación sexual que se le daba a sus hijos en el sexenio de Plutarco Elías Calles. Hace 100 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, hace 100 años. 100 años. Y las mamás ya estaban hablando de estos temas. Entonces, para mí, en mi muy particular punto de vista, Freire es súper dañino. Freire lo que quiere, y literalmente la pedagogía del oprimido está diseñada para crear activistas políticos en todos los temas. A mí me da mucha risa cuando vienen y me dicen, es que ahora se está trabajando el pensamiento crítico Sí, de ¿no? Paulo Freire. Para la gente que no lo sepa, el pensamiento crítico de Freire se basa en la teoría crítica, que es, tú critica absolutamente todo aunque no le entiendas un carajo. Y vayan a ver a los niños. Los niños te hablan de todos los temas, no le entienden, Y pero se te hablan de pelean, todo. y se Y se pelean. pelean y se quejan de absolutamente todo. Lo que necesitaríamos en México, aparte de conocimiento, aparte de lectura de comprensión, aparte de matemáticas, aparte de todo eso, necesitaríamos pensamiento analítico. Y Mm, ellos lo que nulifican es la capacidad de análisis.
Por eso Freire están dice, las INSEAs. exactamente, y por eso no dan clases de matemáticas, porque desarrollas el pensamiento y la capacidad de análisis de la gente. Y entonces Freire dice, no importa, aquí lo que importa es cómo digas tu palabra. Y tienes, perdón esta comparación, Dios mío, perdóname, pero, y tienes a todos los chairos que no entienden un carajo de lo que está pasando, pero son re buenos Pero para manifestarse. sí, sí. Sí, 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 pues de hecho sí. O sea, se pelean hasta por qué tengo que ir a la escuela. Digo, gordo, llevamos 13 años parándonos temprano para ir a la escuela. ¿Por qué te sigues peleando de algo que es ya una cotidianidad, un derecho humano, no una obligación contractual también? Pues sí, sí, Exacto. por lo mismo, pero por lo mismo pelean. El otro día explicaba, porque tengo varios cursos, uno de ellos es entender la pedagogía de Freire, y les decía, y lo conecto con lo que dijo Ale de la liberación y la emancipación. Ujú. El más oprimido en la cadena de opresión, según Freire, es el niño, porque el niño, el papá recibe la opresión del jefe, del burgués, vamos a llamarle en términos marxistas. Sí. El jefe oprime al papá, el papá oprime a la mamá probablemente oprime al hermano mayor, y el hermano mayor al niño, y el niño ¿a quién oprime? A nadie. Entonces el niño es el más oprimido del oprimido del oprimido del oprimido. Entonces ¿a quién hay que liberar? Al Al niño. niño, que es que necesita más protección. Exacto, y tenemos la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, y tenemos al montón de organismos para defender a los pobres niños que nadie protege, señores, y sus papás. Sí, es Y que, con esto eliminaron a los papás de la ecuación. no, sí. Y que aparte creo que es como, bueno, si los niños están siendo tan oprimidos porque hay familias Ujú, disfuncionales, ¿por qué ujú. no mejor te pones a analizar en dónde están esas familias disfuncionales, en qué está fallando y cómo puedes crear programas para que abracen a esas familias y puedan salir de sus circunstancias? No darle un revólver a un menor de edad que puede dispararle a medio mundo porque no tiene la corteza cerebral. De hecho, creo que desde el 2012 se hablaba de la autonomía sexual en los niños en la Ley General de Niños, o sea, y Sí, mucha gente dice, pues, o sea, piensa, o sea, ¿qué significa autonomía sexual? mira, Oye, ay, Ale, hicieron un cambio bien sutil que nadie se dio cuenta. Ya hoy no se llaman niños y niñas, ¿eh? ¿cómo se Hoy llama? se llaman personas menores de edad. Vas a decir tú, ¿y eso qué tiene? Pues si es un menor de edad, ¿sí? Pero el niño no era considerado jurídicamente como una persona. Ujú. Al tú empezar a nombrar o a renombrar a los niños como personas, les das derechos legales. Y entonces el niño tiene derecho de relacionarse con quien él quiera, porque es una persona. O sea, al Un cambio reconocerle la personalidad, abres la puerta a la pedofilia. Que dirían los exacto. contrarios, si el niño está siendo violado, ¿por qué no se reconoce su derecho a o sea, sí. Es que como que los agarraron una necesidad verdadera para abrir la puerta. Y entender el pensamiento de Freire es entender de qué hablas cuando hablas de concientización, de problematización, de la resignificación de las palabras, de la motivación a la praxis. Cuando lo entiendes, entiendes cómo está funcionando descaradamente este adoctrinamiento, pero descarado en todos lados, descarado. Yo lo digo, Paulo Freire es el cáncer de Latinoamérica. ¿Y qué nos aconsejas? O sea, independientemente de aprender a ser padres y estar pendientes, hay, es que yo creo que la batalla es jurídica, pero ¿cómo podríamos apoyarles, por ejemplo, a ti? Digo, bueno, que también eso es algo importante. Sí quisiera que nos, antes de las propuestas de cómo ayudarte a ti y a quienes están en esto a promover reformas, quisiera antes, ¿no? Que nos platicaras dónde has trabajado, dónde has estado y cómo te está persiguiendo hoy en día el gobierno que tenemos. Porque mucha gente dice, no, hombre, la Mariana Benavides, la Mariana Bitch es bien perra y bien brava. Pues sí, pero le está costando mucho trabajo salir adelante. Y creo que la gente no sabe cómo te están persiguiendo. Quisiera que por favor nos expliques todo eso. La gente muchas veces no se da cuenta, primero que nada, Ale,
yo siempre digo, ¿por qué no he dejado esto? Porque te juro que hay días que digo, hasta aquí llegué. O sea, de verdad, sobre todo de la sobresaturación de información. Veo casos cada vez más delicados. Hace poquito teníamos un caso de una niña que se declaró trans, que se fugó de su casa, que se nos fue a Veracruz, que había que localizar. No, o sea, y de esos casos tengo miles, ¿no? Y dices tú, me superan. O sea, llegas un momento que Sí. dices, esto me supera. Te deprimes mucho. Mucho, te pega muy fuerte porque quisieras ayudar a todo el mundo y hay veces que, pues, por más que quieras, no puedes. Lo que yo les digo a los papás, a mí me encantaría tener el tiempo disponible para ir de puerta en puerta y decirle al niño, a ver, enséñame tu tarea, pero no puedo. Entonces le enseño a los papás cómo revisar una tarea para saber si están adoctrinando al niño, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué me ha pasado? Hace poquito me invitaron a una reunión y esto fue fenomenal. Me invitaron a una reunión porque, ay, es que como tú estás tan metida en la educación, vamos a hablar queremos abrir una escuela. Perfecto, sí, está bien. Para empezar, me invitaron a través de una persona que para mí pues era muy confiable, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Él fue abogado de mi papá durante muchos años, esta persona. Y cuál fue mi sorpresa que llego y me topo con el senador Carlos Lomelí. Y entonces me empiezan a platicar de esta escuela fabulosa que querían abrir en Baja California con terrenos que el señor tenía concesionados. Y yo, qué padre. Le digo, pero pues la escuela no nomás es el terreno, hay que poner salones, hay que comprar equipos de cómputo, o sea, hay muchas cosas, hay una inversión importante. No, no se preocupe, tenemos a un cantante que tiene toda la disposición de poner el dinero, porque pues él le ha costado mucho trabajo traer su dinero a México. Y dije yo, mira qué padre. Y entonces ahí salió mi Mariana interior y le dije, entonces usted me está proponiendo que yo haga lavado de dinero. Este, no, usted está malinterpretando. No estoy malinterpretando. Pues gracias a eso, el día de hoy, pues estoy baneada en absolutamente todo lo que yo quiero hacer en Guadalajara. No hay trabajo que a mí me dicen, sí, sí, claro que sí, y a los 2 días que se supone que van a darle respuesta, nada más me dicen muchas gracias, ¿no? Me pasó eso, tengo denuncias, tengo una denuncia por un colectivo LGBT acá en Guadalajara. Gracias a Dios tengo un amigo que es abogado y que él me dijo, yo te ayudo, porque, Ale, sin trabajo, sin dinero y sin nada, ¿cómo pagas un abogado? Y es una demanda penal, porque hay que recordar que todos estos asuntos son penales. O sea, el que yo, la denuncia, la demanda que tengo de este colectivo LGBT de aquí de Jalisco, es porque yo no permito la libre expresión del género, como si yo anduviera detrás de todo el mundo diciéndole, así no te vistas, así no hagas. O Porque eso no cállate, es o te tapo la boca, o te pongo un, no sí, sé, sí, 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 un sí, 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 o cubrebocas. sea, pero así, la denuncia es porque yo no permito la libre expresión del género en todo el estado. Ojalá fueras tan Ya, poderosa. sí, fíjate que fregona soy. Y aparte me dedico a esparcir discursos de odio, dices tú. Decir la verdad no es odio, pero bueno. Eh, entonces sí, y repito lo que les decía muy al inicio, el sacrificio que implica estar atendiendo a los papás, a los niños, pero no sacrificio malentendido, no se entienda que yo, ay, pobrecita de mí, no, sino yo todos los días en la noche que me voy a acostar le digo, Señor, ¿cómo los dejo solos? Porque todos los días digo, hasta aquí llegué. Y cuando te das cuenta que te llega un papá nuevo con más confusiones, con el niño llorando, con casos de depresión, con casos de ansiedad, con niños que quieren empezar a tomar tratamientos hormonales, ¿cómo los dejas solos? Sí, claro. ¿Cómo los dejas solos? Gracias a Dios, lo que se ha hecho mediático de mi perfil, lo que me ha permitido es este contacto directo con los papás y con los chavos y con los jóvenes y con los niños. Yo tengo miles de horas grabadas de mis pláticas, porque siempre grabo, sobre todo cuando hablo con menores de edad, yo lo grabo por seguridad de ellos y mía, ¿no? Claro. Miles de horas de grabaciones con los chavitos, con los niños, donde, bueno, me han platicado cosas que tú te quedas. Hablando de ecología, los pedos de las vacas nos están matando, por si ustedes no sabían, se los informo. Sí, 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 lo había leído, que por eso quieren que comamos carne de plástico, ¿no? Exactamente. Y tengo miles de horas de grabaciones. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo le hago? No que los deje yo solos. O sea, creo que es mi granito de arena que pudiera aportar, me encantaría poder hacer más, pero pues no puedo. O sea, alguna vez alguien me decía,
¿qué pudieras hacer? Pues me encantaría tener a lo mejor otra persona, porque luego me critican mucho, no sé si les pase, ya que ahora que son creadores de contenido, eh, todo el mundo viene y me dice, es que no has subido videos, y yo, compadre, o atiendo a los ¿A papás, o me qué pongo a hora? cuidar el documento, o hago videos. Yo el otro día le decía, porque hablé con Samuel Adrián, estuve con Samuel Adrián en Ciudad de México, y le decía a Samuel Adrián, oye, me dice, ¿y quién te edita? Y yo, pues yo. Dije, yo no tengo editores, yo no tengo quien me haga guiones, o sea, todo lo que ustedes ven en redes sociales lo hago yo sola. Y me decía, no te creo. Y yo, sí. Entonces a veces, pues no me da la vida, o sea, no me da la vida, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que los padres de familia deberían de tener conciencia en este sentido de, bueno, pues, y lo voy a decir de esta manera, a lo mejor un poco cómica, pero es cierto. Yo soy bien floja, la neta, me da una flojera revisar el plan de estudios, porque aparte ni le voy a entender. Ah, bueno, entonces, déjame, voy a agarrar un video de Mariana donde Mariana explique de qué se trata el plan de estudios y lo voy a revisar. O sea, ahora sí que es por su beneficio, ¿verdad? Digo, esa es la verdad, esa es la verdad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Haciendo el trabajo sucio que a veces a los papás no lo quieren hacer. No lo quieren o no lo pueden hacer, porque también hay muchos papás que por cuestiones de trabajo no pueden. Es que son más de 100, son 200 y tantas. Yo me tardé una semana porque están bien feo. O sea, el idioma es horrible, o sea, no parece español, está muy, o sea, me tardé mucho. Ujú. O sea, una mamá que lo lea ni siquiera va a encontrar el veneno de tanta saturación de No, no, concepto. no, no. No, y así viene disfrazado todo esto. Todo esto así viene disfrazado. Sí, no está Oye, tan. Mariana, Mm. este, pues digo, la verdad es que te agradezco que pues hagas este trabajo, ¿no? Porque pues no cualquiera lo hace, ¿no? Y sobre todo no cualquiera eh, invierte un tiempo para poder hacer este bien general, ¿no? Pero hay que dejar muy claro, y creo que lo has dejado muy claro en este momento, ¿no? O sea, este activismo que tú haces en relación a los libros de texto, en relación a la nueva escuela mexicana, eso también cuesta, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Y en tu caso particular, no solamente te ha costado, digamos, el ataque de grupos que se oponen a nuestra forma de pensar, sino te ha costado el hecho de oportunidades laborales, etcétera, ¿no? ¿Podrías Sí. contarnos un poquito alguna anécdota en ese sentido? Les decía el otro día, uno se desespera porque al final del día dices, güey, necesito generar ingresos, ¿no? O sea, necesito generar ingresos. Eh, los cursos se han visto medio lentos, las conferencias he dado algunas, otras todavía las tengo pendientes, pero pues ahí van, lento, pero ahí van. Y dije, pues me voy a meter a trabajar al Oxxo. Mientras tanto, de cajera, no me importa, o sea, de verdad no me importa, porque no puedes andar en la quinta pregunta, porque hay que pagar internet, hay que pagar el programa de edición de video, Hay hay que que comer, pagar, hay que hay que, comer. por eso, hay que comer, hay que pagar renta, o sea, luz, gas, agua, teléfono, lo que todo mundo tenemos. Dije, pues voy al Oxxo y pido trabajo. Llevé mi solicitud, me entrevistaron, sí señora, porque la experiencia que tiene y tal, tal. 2 días después me hablan y me dicen, no hay trabajo. Y yo seguía viendo el letrero afuera del Oxxo que decía solicitamos personal. Entonces dices, con mis estudios no me puedes dar trabajo de cajera en el Oxxo, pues entonces ¿de qué se trata? Ese es, y aparte, Ale lo sabe, doctor, no sé usted, pero me imagino que también. Yo he sido muy frontal con personajes muy, muy fuertes. Llámese Lomelí aquí en Jalisco, pero también con Max Arriaga, pero también con Mario Delgado, pero también con la misma presidenta. Entonces, pues sí, o sea, desafortunadamente enfrentarte, no necesitas ser Chumel Torres o no necesitas ser Carlos Loret, Para porque pelear. lo que les interesa, exacto, porque lo que les interesa es silenciar a las voces que realmente son incómodas. Y en mi caso, ¿por qué les molesta tanto el tema del que yo hablo de este adoctrinamiento descarado? Porque es la manera de estos gobiernos de perpetuarse en el poder. Lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Argentina. Mientras controlaron el discurso, mientras controlaron la narrativa y la educación, Cuba vean cómo está todavía. Sí. Vean a Venezuela cómo está, 30 años. Y todavía tú hablas con... Argentina con Perón, usaban a Eva Perón en los cuentitos de las escuelas para adoctrinar. Exactamente. Entonces, en mi caso, y aparte la doctora Sheinbaum lo ha dicho claramente, ¿eh?
uno de los ejes principales de este gobierno es la educación, por dos asuntos, uno por el adoctrinamiento y dos por las becas. Sí, porque con las becas Entonces, también están comprando voluntades, y que por eso aparte le también se resulta tan deben. incómodo, por eso le resulta tan incómoda el tema en específico que toca Mariana. Y más te digo, porque he sido muy frontal y no me pienso callar ¿Y, aparte. y cómo te están castigando? Porque yo sí quisiera, o sea, independientemente de que estás baneada para encontrar un trabajo remunerado, ¿qué otra manera de persecución has enfrentado o estás enfrentando actualmente? Lo que te decía, la demanda legal que tengo por parte del lobby LGBT, que gracias a Dios tengo un amigo que es abogado, porque imagínate sin ingresos y Sí. teniendo que pagar un abogado y penal, o sea que aparte no son baratos los que llevan los asuntos penales, este, el silenciarme de muchas maneras. A ti te consta, Ale, que todavía hasta fines del año pasado yo estaba presente en muchos medios, me invitaban a un montón de entrevistas, etcétera. Ahora la gente tiene miedo de que yo vaya. ¿Por qué? Porque saben que van a recibir una llamada de atención. Entonces dices, ¿qué es lo único a lo que me lleva esto? Pues a silenciarme. Los colectivos LGBT, bueno, Ale Ya. lo vio el otro día en Facebook, Sí. no me soportan, o sea, no me soportan. Yo hago cualquier publicación de lo que sea, es seguro que van a ir a atacar. Segurísimo que van a ir a atacar. Entonces, ¿qué quiere Morena? Callarme. Pensaron que yo me iba a vender con este asuntito de la escuela en Baja California, pero pues como no le salió el tiro, pues ahorita la que están presionando es a mí. Y tristemente se lo dije al abogado de mi papá, le dije, me extraña que Federico, que tú que me conoces de tantos años, creyeras que con venir a ofrecerme eso, yo iba a decir, sí me callo. Le paro. Ujú. Ujú, exactamente, Y exactamente. por eso aprovecho esta parte, ¿no? Para anunciar y avisarle a quienes nos siguen, a quienes amablemente escuchan este canal, que en verano vamos a apoyar a Mariana con la organización de 2 talleres de verano para Ujú, padres de familia sobre este tema importante del adoctrinamiento escolar en México, ¿no? Ahorita les vamos a poner aquí el póster. El primer taller van a ser 2 sábados, sábados 18 y 25 de julio. Es un taller de 5 horas. Estamos pidiendo un donativo. Obviamente va a ser directo a la cuenta de ella para apoyarla y para que ella encuentre fuerza y el cariño para seguir dando esta lucha. Y que también yo siempre he dicho, o sea, porque, bueno, en mi caso he organizado varios talleres con bastantes figuras importantes y buenas, así como ella, como la doctora Pilar Calva, con Sarita Hoff. Entonces, es decir, quien no tenga la posibilidad de dar el apoyo, siempre se puede dar una beca del 50% con el solo hecho de pedir. No necesito que me demuestren si tienen o no dinero, con el solo hecho de pedir la beca se da, pero esta es la mejor manera que tenemos de económicamente apoyar a alguien y que no estamos regalando el dinero, estamos dando el dinero para que nos ayuden a pensar mejor en un problema social importante que es la mente de nuestros niños y que si no estamos pendientes, el que va a salir lastimado, pues es nuestro hijo, ¿no? Entonces, el segundo y taller va mira, a ser en agosto, aún no tenemos las fechas, pero va a haber en agosto. algo bien importante, Ale, y esto quiero que quede muy claro. Cuando yo les doy los talleres, porque yo me podría parar y pedir donativos, no funciona mucho, esa es la realidad, porque la Sí, gente, por situaciones económicas y muchas cosas, de repente dice, híjole, pues tengo 10 causas a las que apoyo. Sin embargo, yo les digo, vengan, tomen el taller, no me están regalando el dinero, sino sí. que yo les voy a dar herramientas para que ustedes detecten de qué manera están adoctrinando a sus hijos. Entonces, sí, es un donativo, me están ayudando a seguir con esta labor, pero ustedes a cambio de ese donativo van a recibir esta información. Y Así es. créanme, las 5 horas, porque está dividido en dos partes, 2 horas y media y 2 horas y media, se los juro que se van como agua, porque es tanta la información que se va como si fueran 10 minutos, de Oye, verdad. a mí me gustaría a lo mejor después armar un taller para que nos hables de filosofía. Digo, ya que entiendes ese hilo invisible conductor, a los que queremos aprender de filosofía y que nos cuesta mucho trabajo leer la filosofía. No, o sea, ¿verdad, doctor? Que nos encantaría tomar un taller de filosofía con ella. Claro, Yo exacto. siempre les he dicho, y déjenme le digo al doctor,
A mí me encanta la filosofía, o sea, de verdad, pero sí duele la cabeza de repente estar leyendo tantos Sí, es autores. complicado. Pero, ¿qué hago yo con estos conceptos filosóficos? Y eso me ha funcionado mucho. Trato de bajarlos al piso. Ok. ¿A qué voy? Trato de explicárselos a la gente de la manera más simple que se pueda. Porque yo te puedo venir a hablar de el positivismo y contarte toda esta corriente filosófica y hablar. Yo amo a Agustín Laje, por ejemplo, y sabe que lo quiero mucho y nos llevamos muy bien. Y el otro día me decía Agustín, oye, es que vi tu libro y es una cosita así. Digo, sí, porque tú no conoces al mexicano. Sí. Y yo lo he dicho, exacto, yo lo he dicho. Mi libro es para que lo agarren y lo lean en 3 idas al baño. Suena muy feo, pero es cierto. ¿Y dónde lo podemos Entonces, comprar? Yo no sabía de tu en libro. Amazon, En Amazon. en Ok. Amazon. Directamente le ponen Mariana Benavides libro y ahí les va a salir. Es un librito de 100 páginas. O sea, y les doy una noción muy simple de todas estas corrientes filosóficas y estos pensadores medio lurias, pero muy simple. Entonces me decía Agustín, ¿y no puedes escribir uno más largo? Por supuesto que sí. ¿Sabes quién lo va a leer en México? Solo Digo, la gente hazlo, probablemente. hazlo. O sea, yo sí te invitaría a que lo hicieras, porque a Sí, veces te sorprendes. Está el que lee el de las 100 páginas y a veces no queremos leer algo por inseguridad de China, a ver si voy a poder. Pero ya que vean que pudieron leer un libro de 100 páginas y que lo entendieron, a lo mejor se animan a leer el de 300, 400 páginas y a lo mejor sacas de la caja varios. este lo hice pensando en decirles, hey, el adoctrinamiento no es solo Morena. Entiendan desde cuándo vivimos Sí. adoctrinados y para que entiendan por qué ustedes también aceptan muchas de estas ideas. Ese es el trasfondo de este libro. Porque cuando empiezas a ver desde cuándo están metiendo estas ideas, dices, Sí, no, con solita. razón yo me compré. Exacto, con razón yo también acepté esto. Y sí, ahorita estoy trabajando en uno que estoy haciendo la comparativa de los sistemas educativos de Argentina, de México, de Colombia, Argentina, México, Chile y Colombia, Ok. para que vean que este no es un asunto solo de México, sino es global. Y cómo hay cosas que literalmente son tan idiotas estas personas, y perdón la expresión, pero son idiotas, que ni siquiera tienen la creatividad de cambiarlo, sino que simple y sencillamente dicen, ah, ya lo tienes tú, pum, lo agarro y le pongo los colorcitos y listo, le cambio los colorcitos y lo hago. Y es lo mío. Ay, España también. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas ese libro que andaban ahí de los penes y las vaginas y tal, que se hizo muy viral, Sí. este librito español? De Y hay no niñas han con visto vulva, hay niñas con pene, hay niños con vulva y hay niños, sí. y no han visto aquí un cuentito que yo hice ahí muy conocido que se llama Citlali tiene 3 abuelas, donde el abuelo es trans. ¿O qué les asusta más que su hijo lea eso o que esté moldeando un pene en la escuela? Sí, que están las Yo dos pregunto. terriblemente mal. Es que todo está mal. Todo está mal. Exactamente. Exactamente. Pero sí, con gusto. Lo armamos luego en un cursito de filosofía. No. Perfecto. Pues doctor, Claro no que sé sí. si se le ocurre alguna otra pregunta. Sí, ya nada más como para ir cerrando, ¿no? O sea, digo, está bien interesante este tema y pues es un tema también que nos apasiona y todo, ¿no? Pero si tuvieras acá a 1 millón de padres de familia escuchándote, ¿no? ¿Qué les dirías en 1 minuto sobre toda esta situación que hemos platicado? Como para convencerlos a los padres de familia del peligro que puede llevar esta nueva escuela mexicana. ¿Qué les diría yo? Yo les diría, padres de familia, el encargo que nosotros tenemos desde el momento en que creamos una vida, tenemos una vida en nuestras manos, es ser responsables de esa vida. Tienen que formar buenos seres humanos, porque yo creo que la mayor parte de los padres de familia son buenos seres humanos, muy confundidos, porque probablemente no entiendan estas nuevas ideas tan locas, pero son buenas personas todavía. Vuelvan a aprender a ser papás, entiendan qué es lo que está pasando en la cabeza de sus hijos. Los que tienen adolescentes, como dijo Ale, escúchenlos, escuchen, porque la escucha nos abre la posibilidad de saber para dónde se está dirigiendo el pensamiento de nuestros hijos. Y con los niños más pequeños, se los digo, no los entreguen al Estado, no entreguen a sus hijos al Estado. Sean buenos padres de familia, conscientes y preocupados, porque de verdad les están cambiando la mente a los niños de una manera impresionante. Y yo quisiera complementar que no hay coincidencias. Todo es un plan.
Y desde hace varios años el gobierno federal ha puesto énfasis en incrementar la matrícula de la educación preescolar. Se ha incrementado en gran medida el presupuesto de educación preescolar de kinder, para que estén en kinder, y ya incluso bueno, están las becas para educación preescolar, porque lo que ellos quieren es que los papás, aunque digan, ay, está muy chiquito, bueno, pues por la beca lo meto, ¿no? Y que a lo mejor decimos, no, bueno, es que el gobierno de verdad quiere educar a nuestros hijos. Y ahorita ya que te escuché, pues ya me queda muy claro. O sea, claro que tienen el interés de que ingresemos a los niños al sistema educativo lo más pronto posible para que ese cerebrito sea más dócil a las ideas del Estado. Entonces, Tú recuerda la frase que utiliza mucho esta señora, la educación pública es mejor que la privada. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos pueden trabajar el cerebro de los niños. Y me voy más atrás, Ale. Acuérdense que tiene unos años, y poquitos, creo que tiene como 5 o 6 años, que se generó el Consejo de Primera Infancia, que son los niños de los 0 a los 4 años. Porque ahora nos dicen hasta cómo debemos de de lactar a nuestros hijos. Porque nosotros somos tan brutos que no sabemos cómo educar a los niños en esta nueva realidad. Entonces entiendan, ellos entre más chicos los tengan, más fácil los pueden moldear. Mucho más sencillo. sí, o sea, la verdad que al final, como dicen, no, o sea, piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Por qué? Efectivamente, ¿Para qué? ¿Y cómo? efectivamente. Muchas gracias. Pues muchísimas No, gracias por esto. Por favor, anímense a tomar el taller. Ahí vamos a ponerles el postercito para que pidan informes. 2 talleres, uno en julio, otro en agosto y probablemente en septiembre, octubre, uno filosófico. Muy exacto. bien, Nos vamos organizando y abrimos uno de filosofía. muy bien. Pues muchas gracias. Claro que sí. Pues muchas gracias, Mariana, mucho gusto en conocerte. Alejandra, pues gracias también por estar, como siempre, al pie del cañón en estos temas. Sí, pues Al contrario, un gustazo, doctor, y como le digo a Ale, siempre a sus órdenes, de verdad, en lo que yo pueda ayudar y servir. Hay una frase que tengo en mi perfil y en mis tarjetas y en todo lo que yo mando que está en latín, que es ¿dónde puedo servir? qué bonito. Esa es. Pues hagamos moloch y ayudemos. Exacto, Moloch en maya es, o sea, hagamos unión. O a ver, doctor Correa, exacto. ¿no? Hagamos equipo y vamos a ayudar a nuestros niños. Así es. Exactamente. Pues buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Adiós.